empezar a conseguir otras nuevas obras, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar más sobre el evangelismo. Y en la palabra encontramos esto. En San Marcos, por ejemplo, en San Marcos la palabra que aparece registrada es id. Y es un mandato que literalmente quiere decir yendo. En pocas palabras podemos traducir estar permanentemente en la palabra del evangelismo. Si no tenemos una pasión por las almas, difícilmente vamos a poder cumplir el mandato de Dios. ¿Será que todos somos evangelistas, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Quisiera escucharles su comentario. ¿Qué piensan? ¿Será que todos somos evangelistas? Hola, ¿me escuchan? Pastor, más o menos a lo que tengo entendido, se les dice evangelistas, bueno, aquellos que están en una iglesia evangélica, ¿verdad? Ya que a los cristianos católicos se hacen referencia como católicos, ¿no? Ese sería mi punto de vista, vamos a lo que tengo entendido. Bueno, pero, ¿sabe, hermanos? No todos somos evangelistas. Hay dones, es un don el ser evangelista. Es una capacidad sobrenatural que uno tiene. Y es esa persona que puede compartir a cualquier persona, ¿no? Puede hablar, puede instruir, puede hacer muchas cosas, pero no todos en sí tenemos esa capacidad. Pero una cosa cierta está en Hechos capítulo 1, versículo 8. No sé si alguien quiere leerlo o alguien de memorias repetirlo, porque es muy conocido, ¿no ve? Este versículo. Hechos 1:8. Amén, pastor. A ver, Yo lo hermana. voy a leer. Así dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Muy bien. La palabra clave encontramos ahí es, y me seréis testigos. O sea, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes serán testigos. Entonces, quizás no somos evangelistas, pero todos somos testigos. Todos llegamos a ser testigos, ¿ya? Y un testigo no puede estar callado, siempre va a testiguar de lo que ha vivido, de lo que vive. Entonces, hermanos, por eso el mandato de nosotros es pues, que nosotros tenemos que predicar, hablar, porque nuestro Señor eso ha dicho, ¿no? Que es un mandato para nosotros, entonces debemos predicar la palabra. En 2 Timoteo 4:5, el apóstol Pablo insta al joven Timoteo y dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren, hermanos, qué interesante, ¿no? Este versículo. El apóstol Pablo le insta a Timoteo, le dice que debe soportar aflicciones, que debe hacer la obra de evangelista, cumpliendo el trabajo ministerial. No sé si Timoteo habrá sido evangelista, pero dice que debe él trabajar en esa área. Entonces, hermanos, deberíamos nosotros entender que el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos testigos, y un testigo no puede estar callado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué más? Tomando los dos mandamientos que se escribieron en Marcos y de 2 Timoteo, nos damos cuenta que nuestro Señor nos insta a dar buenas nuevas de salvación. Hoy en día, cuando el mundo conmociona, y en nuestra universidad de El Salvador hermanos, hay necesidad palpable de Dios.
La voz del Espíritu Santo sigue resonando y dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo decía, bueno, tengo que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No puedo estar quieto, no puedo estar contento, no puedo estar satisfecho con estar de brazos cruzados. Estimados hermanos, el evangelismo es eso, que nosotros testifiquemos en todo momento. Ahora, la pregunta, ¿cuál evangelio? Los testigos hablan, van de casa en casa. Los adventistas hacen igual. Los budistas, etcétera, los católicos. Entonces, ¿de qué evangelio está hablando acá? ¿Cuál sería el evangelio, hermanos? Es de la salvación, pastor. Eso, hermano. La palabra evangelio aparece 72 veces en el Nuevo Testamento y 54 de ellas se encuentran en las escrituras del apóstol Pablo. Ahí podemos tener algunos ejemplos. Vamos a leer, hermanos, Romanos 1:16, Romanos 2:16, 15:19, Gálatas 1:11, Efesios 1:13 y 6:15. Vamos. A ver, hermanos, quisiera que toditos compartamos a un versículo y podamos leer. Por favor, hermanos, a ver, los que están presentes, empezaremos. Hermano Carlos, ¿está? Sí, pastor. Ya. Romanos 1:16, por favor. Ya, pastor, disculpe, en estos momentos estoy todavía en Después el trabajo. otro hermano, por favor. Por favor, Disculpa. ahorita Listo, estoy en listo, producción y por favor, mil disculpas por esta clase, es que se me ha retrasado una producción, el día de mañana tengo que estudiar y así que estoy todavía Listo. en este proceso. Muy bien, y por hermano. favor, mil disculpas. Entonces, otro hermano, viene un grupo así, señoritas jóvenes, muy jovencitas, ¿no? Y me hablan de la madre diosa. No sé si alguna vez a ustedes les ha hablado eso. No sé si se han chocado con ellos, hermanos. Amén, pastor. Pero Yo entonces ahí, ya, hermano, la escucho. sí, a mí pasa que cuando estaba todavía iniciando a conocer a Jesús y a Dios en todo el contexto, en la universidad han venido a predicar, a hablar sobre que existe un Dios Padre y un Dios Madre. Y yo no sé, Y tienen algún versículo, ¿no? sí tienen, en el Génesis está, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí me ha mostrado que en ahí están hablando entre varón y mujer. Y también me ha dicho que de ahí sale, digamos, la imagen de la mujer. Así es como me han estado hablando en ese tiempo. Y yo les he preguntado a mis pastores y mis pastores me han dicho que no era así. Claro, no es así, hermanos. No, están equivocados. Porque utilizan Santiago también, ¿no? En el libro de Santiago, ahí habla de la nueva Jerusalén, la madre Jerusalén, dice, madre de todas la nueva Jerusalén, madre de todas las naciones, creo que dice. Entonces, eso utilizan como la madre. Entonces, hermanos, están equivocados, pero hermanos, si nosotros no tenemos profundidad en la palabra, vamos a también caer en ellos, ¿no? Por ejemplo, los testigos a veces son tan sutiles, hermanos, que nos muestran nos hablan de Dios, nos hablan de Jehová, pero alguna vez, a ver, pregúntele o dígale, hermano, ¿qué tal si oramos? Dele, a ver, haga eso, una prueba. Yo hice eso, ¿no? Porque venían ante mí, siempre ellos venían y decirle,
A ver, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal? Entonces, eso, hermanos, ellos no quieren orar fácilmente. Entonces, ellos no quieren hacer eso y por eso es un poquito que tienen un problema. Por ejemplo, hay otros grupos que podemos hablar, hay otros como Pare de Sufrir, por ejemplo, que nos están hablando un evangelio de prosperidad, un evangelio de otras cosas. Y a veces parece que nuestros creyentes quieren escuchar ese mensaje, quieren escuchar eso, que alguien le diga, tú tienes una deuda, ven a Cristo y Cristo te va a ayudar a pagar. ¿No ve? O también tú tienes, digamos, una enfermedad, ven a Cristo y Cristo te va a sanar. Hermanos, muchas veces no puedes sanar o puedes sanar, solamente debe ser la voluntad de Dios. Pero lo importante es que nosotros debemos anunciar que hay un Cristo que un día, cuando estemos en el juicio final, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, ahí, hermanos, ese Cristo va a justificarnos, ese Cristo va a ser nuestro abogado. Entonces, esto es lo que tenemos que anunciar, hermanos. Debemos cuidarnos porque también a veces como cristianos nos equivocamos cuando traemos a una persona a los pies del Señor. Solo hacemos repetir algunas palabras y de esa manera pensamos que él o ella ha aceptado a Jesús como su Salvador. Estimados hermanos, debemos cuidarnos mucho, debemos aprender a ver un poco la realidad de la vida que estamos predicando. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de... Antes de entrar, hermanos, al desarrollo de las 4 partes, quería mostrarles un poquito los requisitos del evangelista, o sea, de la persona que realmente quiere evangelizar. Quiero mostrarle, hermanos, algo de un requisito, los cuales nos pueden ayudar un poco a entender mejor. Una de ellas es que debemos vivir en santidad. ¿Usted qué piensa del pecado, hermanos? ¿El cristiano puede seguir pecando? Quiero que me contesten, por favor, hermanos. A ver, quiero su participación en este momento. Quisiera que participen, hermanos. A ver, hermanos, voy a mencionar. Einbert Choquehuanca, por favor, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Nosotros como cristianos podemos seguir pecando? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. No creo en este caso. Cuando uno ya es cristiano, ya tendría que comportarse como ha vivido lo que es Jesús, ¿no? No cometer pecados, no hacer la maldad a nadie en este caso, ¿no? ¿Ya? A ver, hermanos, quiero... A ver, hermano Carlos. Bien, profesor. Interesante, ¿sabe? Vivir en santidad. Yo alguna vez me he preguntado cómo debería ser un cristiano, ¿no? Porque he visto muchas actitudes malas en los demás hermanos o cristianos, se puede decir. ¿No? ¿Por qué? Porque hace tiempo atrás vi a un joven que había hecho discipulado y no, pues su actitud dejaba mucho que desear porque hablaba mal de otros hermanos, o sea, imagínense, yo alguna vez prácticamente viendo todas esas cosas que estaban pasando en mi contorno, bueno, en mi entorno, ya dije,
ya no voy a la iglesia, para eso prefiero ser católico y dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero gracias a Dios, el pastor vino a mi casa, lo conmigo, bueno, pues ya. ¿Por qué le digo eso? Porque justamente veía esas actitudes malas en los hermanos. Por ejemplo, termina lo que es la reunión del culto, ya, pues, o sea, toman otra actitud, ¿ya? Además de eso, no, pues, algunas veces dije, ¿por qué toman esa actitud? O sea, que son hermanos de fin de semana, o sea, van a la iglesia el fin de semana y ahí todo bien. Y bueno, pues por eso, o sea, más o menos yo veo, ¿no? Cambiar toda esa situación. Y siempre estoy con esa perspectiva de, bueno, mejorar las cosas. O sea, si un hermano habla más del otro, hay, bueno, discusiones, hasta se ve esas cosas en los mismos pastores. Yo hace tiempo atrás, sin preguntar nada a nadie, me comenta, me dice, tal pastor con tal pastor no se hablan hasta ahora, o siguen nomás. Imagínense, tremendo, o sea, yo digo, o sea, voy a una iglesia, o sea, veo a los pastores, o sea, qué ejemplo, ¿cómo voy a tomar todo eso? Imagínense. Por eso, más o menos yo veo esto y digo, trataré de cambiar todo este tema de los malentendidos, todo lo, o sea, la palabra cristiano, vivir en santidad, o sea, conlleva muchos conceptos buenos, desde luego, ¿no, doctor? Así que, bueno, estamos acá para, bueno, aprender. Y bueno, pues algunas veces, como siempre digo, ¿no? Si vas al doctor, tienes que decirle tus síntomas, ¿verdad? Yes. Para que él definitivamente te diga quién es esto, ¿verdad? De igual manera pienso acá, ¿no? O sea, si tengo alguna inquietud, alguna duda, usted está para, bueno, aclarar y, bueno, guiarnos, desde luego. Ese sería mi... Gracias, hermano Carlos. Verdad, hermanos, a veces nuestra actitud todavía no está cambiada. Y escucho aún, bueno, yo enseñé a pastores y algún pastor se terqueaba y decía, no, pastor, seguimos pecando cada día, aún con el pensamiento, con la mente. Entonces, si somos pecadores, hermanos, dice que no hemos conocido a Dios. Eso lo dice en el libro de Primera Juan, ¿no? Entonces, podemos entender eso, hermanos. Si somos pecadores todavía, ya no hemos conocido a Dios. Entonces, el cristiano no puede pecar, hermanos. ¿O qué piensa? A ver, hermana María Elena, ¿qué piensa usted? Amén, pastor. La palabra también dice que si no vivimos en santidad o tratamos de no vivir en santidad, no vamos a poder ver el rostro de Dios. Entonces, incluye que realmente debemos de quizás reducir nuestros pecados, cosa que lleguemos a abandonar el pecado en su totalidad. Eso es mi opinión, pastor. Sí, bueno. Continuando, a ver, ¿alguien más? Creo que alguien está alzando. Pastor, Sí, hermano. buenas noches. Buenas noches. Le escucho, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, tal vez un poquito hacer un comentario también respecto a este punto. Sí, según la palabra de Dios, es muy claro que sin santidad nadie verá a Dios y que debemos vivir una vida de santidad. También justamente habla esto el apóstol Pablo en la palabra del Señor en Romanos, que él dice que lo que no quiero, eso hago. Ya. Y Pablo explica algo muy extenso acerca de esto, habla acerca de las leyes y todo. Entonces, diríamos nosotros, entonces, en ese momento cuando Pablo escribía la carta a los romanos, o sea, no tenía una vida santa, podríamos decir, porque aún dice, permanece en mí el mal.
Pero también vemos en la palabra de Dios donde dice, he peleado la buena batalla, dice. O sea, ha sido un proceso constante de toparse con algo y vencer aquello. Ujú. No ha sido que desde un momento cuando ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ha llegado lo que es el perdón de sus pecados, ha sido limpiado de todo mal y obviamente ha quedado santo, un hombre santo y perfecto ese momento. Pero hay momentos que él, o sea, nos decepciona y nos dice, no, o sea, eso hago, que habló antes de mí, dijo, es un proceso, es un proceso. Porque si fuera así, no, tal vez sería bueno, como quien dice, no, o sea, prácticamente me hacen pecar, prefiero no tener Ujú. mis manos, que las personas o los pastores puedan influir en nosotros, no mismos. Decir realmente, si yo estoy viviendo al agrado del Señor, si yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios para con mis prójimos. Y ahí creo que empieza el cambio en nosotros mismos, primeramente. Ese sería mi comentario, pastor. Muchas Gracias. gracias. Qué bueno. Solamente tendríamos que entender también que el apóstol Pablo, una vez que se convirtió, él dejó todas las cosas quedaron atrás, dice, ¿no? Él dijo, ya no recuerdo el pasado, sino miro hacia adelante, nada más que miro hacia adelante, ¿no? Y entonces, parece muy interesante esa parte, hermanos, esa parte de ver, eh, que me ha hecho pensar a mí mucho también, porque pienso que escucho en algunos pastores que todavía tienen ese concepto de decir, sí, seguimos pecando cada día, con la mirada, aún mentir. El celular por ejemplo, nos hace mentir, ¿no? Dijeron es. Pero hermanos, podemos ser honestos, podemos empezar a vivir una vida cambiada. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, vive en nosotros, entonces va a haber un cambio, tiene que haber un cambio, tiene que haber realmente un cambio, hermanos. Y eso va a hacer que nosotros, nuestra conciencia nos muestre en qué estamos fallando o qué nos equivocamos, ¿no? Y cada uno podemos darnos de cuenta, hermanos. A ver, algo más, hermanos, hermano Davis, ¿tiene algún comentario? ¿Podemos seguir pecando? Amén, pastor. Bueno, con respecto a su pregunta, igual pienso que no, porque ya cuando uno acepta su corazón es nueva criatura, como lo dijo una Eso, hermana muy bien. que me antecesó, exacto, la verdad, sí, yo pienso que no, y somos nueva criatura, y como cristianos hay que ser como el Espíritu Santo, igual lo dijo una anterior hermana. Hay que ser santos, para eso procurar no tener ninguna mancha en nuestras vestiduras. Y si alguno mentía antes, ya no mienta más, ¿no? Algo así leía una vez. Pienso que es muy importante el también autoanalizarse en cierto punto, ¿no? Decir ya, a ver, ¿cómo soy? ¿Con qué peco? ¿Qué me hace ser una mala persona? Por ejemplo, yo tal vez soy muy denegón, o yo soy muy mentiroso, o algo, ¿no? Entonces pienso que el autoanalizar, sí, ver, no, sí, mira, no es simplemente excusarse, ¿no? Decir, oh, yo soy muy denegón, qué macana, no, hay que tomar acción para tratar de corregirlo y dejar de pecar. Amén. Amén, hermano. Qué bien. Gracias por su comentario. Pero eso tiene que de nosotros surgir, hermanos. Nosotros tenemos que cambiar. No, a veces nosotros nos fijamos en las personas, o sea, nos fijamos en las otras personas, queremos que las otras personas cambien, cuando deberíamos nosotros tener ese cambio, ¿no ve? Cuando nosotros deberíamos tener esa transformación, hermanos. Sé que es un proceso, hermanos. Lo que dijo mi hermano, eh, más antes ese día,
Él dijo que el apóstol Pablo tenía que luchar, hermanos, internamente, porque hay podemos decir que hay dos, como hay una palabra, ¿no? Bueno, cuando se habla santidad, se puede hablar de esto, ¿no? De la doble gracia. Dos tipos. La primera es cuando, bueno, hay pecados visibles y hay pecados invisibles. ¿Cuál es el pecado visible? Son, por ejemplo, el enojo, el pelear, el robar, el asesinar, etcétera, etcétera, podemos decir, ¿no? Algo visible. Pero lo invisible, ¿cuál es? Es el viejo hombre que está dentro de nosotros, es ese hombre que tenemos en nuestro ser todavía y que, hermanos, no quiere cambiar. Y ahí está, ustedes saben, yo creo que cada uno ha estudiado, cuando ha estudiado, ha aprendido sobre qué es la conciencia, la inconsciencia, la subconsciencia. Entonces, ¿dónde estaría la voluntad, hermanos? ¿En qué parte? ¿En la conciencia, en la subconsciencia o en la inconsciencia? ¿Dónde cree que está la voluntad? ¿Alguien me podría decir? Repite la pregunta, por favor, pastor. No, se me tocó. ¿En qué parte? ¿En la conciencia, en la inconsciencia o en la subconsciencia está la voluntad? ¿En cuál de ellas estaría la voluntad del ser humano? Pastor, si no me equivoco, estaría en la conciencia, porque puedes decidir en ahí si lo haces o no lo haces. ¿Ya? Creo que está en lo más profundo, hermanos. Por eso no hay cambio fácil. Todavía tenemos enojo. Todavía, hermanos, tenemos resentimiento. Todavía tenemos envidia. Entonces, hay algo que está en lo más profundo, hermanos, que está en nuestra vida. Y nosotros mismos, analizándonos, a ver, nos veremos, hermanos. De repente, alguien no te saluda y ¿cómo te sientes? A ver. O lo tomas por, ¿qué importa? No hay problema. O es así, hermano. ¿Sabe qué? ¿Cómo lo ve usted? Cuando alguien no le saluda, digamos. ¿Cómo es su reacción? A ver, ¿cómo reacciona? Bueno, en alguna vez a mí me ha ocurrido, hermanos, que no me ha saludado y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué le he hecho? ¿No? ¿Se da de cuenta, hermanos, mi reacción? Aunque debía decir, ¿qué me interesa? ¿Por qué? Bueno, se sabrá por qué no me ha saludado. Era más sencillo eso. Pero siempre decir, ¿qué le he hecho? O algo le he hecho, ¿no? ¿Se da de cuenta, hermanos? No sé, tenemos todavía, dice que en la subconsciencia todavía está la voluntad y esa voluntad no está doblegada, hermanos. Entonces, por eso necesitamos la santidad. Y el Señor Jesucristo nos ha dado la santidad, la santificación para hacer. Eso ya es un proceso, hermanos. La santidad es un estado, ¿no? Es un estado bueno, pero la santificación es el proceso, hermanos. O sea, cada día, cada instante, cada momento vamos puliendo nuestra vida. Yo no sé si le pasa eso a usted cada instante. Yo, por ejemplo, mira, son tantos años que estoy en el Evangelio, tantos años que he conocido a nuestro Señor Jesucristo, estoy enseñando, estoy predicando, ahora estoy en la obra misionera, hermanos, estoy viajando, mañana estoy viajando hacia Tupiza, o sea, es mi trabajo así, pero entonces, para mí sigue un proceso, hermanos. Hay momentos que vienen para que reaccione. Por ejemplo, hace una semana, el día domingo, yo después de la iglesia retorné a la casa y yo tengo algunos trabajos allá afuera y me lo chocan, hermanos. Y las personas que estaban borrachas me dicen, ¿qué se lo hemos hecho? No le hemos hecho nada, está bien, le digo ya, déjelo,
pero váyase tranquilo, le digo, no, esa era mi palabra. Y él empieza, si le he hecho algo, le pagaré. Y yo le dije, no, yo no le he dicho que me pague nada, solamente están haciendo mal porque están borrachos. Y si están borrachos, ustedes no pueden conducir la movilidad. Puede ocurrir cualquier cosa. Ustedes pueden matar personas, pueden hacer un accidente, etcétera. Le dije, ¿no? Y me dice, pero es que no estamos nada mal y que esto, que lo otro, empiezan y al final le dije, ya tranquilo, retírese nomás. Pero ellos insistían, hermanos, querían sacarme palabra, y al final, bueno, gracias al Señor tuve paciencia, y tuve que aguantar las palabras que me decían. Entonces, yo creo que Dios me está enseñando a tener paciencia, ¿no, hermanos? Entonces, vivir en santidad es eso, tener que soportar muchas veces. Quizás no podemos reaccionar como otra. Venía mi vecino, por ejemplo, el otro vecino, decía, no, ahorita yo llamaré al 110 y listo, lo hacemos llevar. Yo le decía, no haga nada, no haga nada. Traten, hermanos, de ser un poco pasivo. Y para las personas que son mundanas, esa reacción no es buena, porque me dice, no está bien. Usted hubiera cobrado unos 3,000 pesos, unos tanto, así me suman, hermanos. Y yo le dije, no, estoy tranquilo, estoy más bien muy tranquilo, que no ha pasado nada más. Solamente yo tenía preocupación porque como están en un estado que no es bueno, ellos podían hacer daño a otras personas. Hermanos, vivir en santidad es importante. Mi hermano Carlos anterior, el día miércoles en la clase, decía, mucha gente no quiere recibirnos a nosotros. No quieren aceptar que le hablemos de Cristo, porque miran lo que somos nosotros, lo que vivimos en la iglesia, lo que estamos, hermanos, el cambio, el odio, el rencor. Parece que dentro de la iglesia parece que hay una enfermedad, hermanos, un cáncer, que es el rencor, el resentimiento. Hay pastores resentidos entre pastores. Hay hermanos resentidos. Hay familia, hermanos, que están dañados. Entonces hay que trabajar con ellos. Debemos trabajar, hermanos, porque la palabra nos enseña que debemos vivir perdonándonos. Por ejemplo, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Mire, seguid la paz con todos. Y la santidad, son dos cosas, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos cosas, hermanos. Yo debo vivir en paz y debo vivir en santidad. ¿Estamos de acuerdo, no, hermanos? Entonces el cristiano no puede seguir pecando. ¿O puede seguir pecando? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, hermanos? ¿O les he hecho dormir nomás? Perdón si les he hecho dormir. No puede seguir pecando, pastor. No puede, hermanos. No puede, no debe. Porque el pecado también es algo. El pecado, hermanos, dice, es transgresión de la ley de Dios. ¿Qué es una transgresión? Es algo que yo pensando hago, hermanos. Es como cuando usted conduce una movilidad o yo conduzco una movilidad y veo una en el semáforo el rojo que me dice alto. Pero como no hay nadie, no hay otra movilidad al frente, a los costados, entonces yo paso, pero he infringido la ley. Entonces eso, y lo he pensado, hermanos, ¿lo ve? No ha sido así sorpresivamente, sino lo he pensado y listo, he pasado. Nadie me ve, listo. Se da de cuenta, igualito es el pecado, hermanos. O sea, lo premeditamos, siempre lo planificamos. Entonces llegamos a la acción y eso es pecado, hermanos. Bien, estamos de acuerdo entonces. Una persona para poder evangelizar debería vivir
en santidad. Debería tener la presencia del Espíritu Santo en su vida para poder conversar a otras personas. Amén, hermanos. Amén. Amén, pastor. Muy bien. Vamos a ir al segundo. Una persona que quiera ser una evangelista, que vaya a evangelizar, hermanos, debe desarrollar la vida devocional. Entonces, ¿qué es desarrollar la vida devocional? O sea, hermanos, que uno tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que conocer la Biblia. No tiene que suponer, hermanos, sino tiene que tener certeza de lo que está hablando. Tiene que estar seguro de lo que está hablando. Tiene que tener esa seguridad, hermanos. Entonces, eso nos va a ayudar en el desarrollo de la vida devocional. ¿Cuándo nos va a ayudar? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra, el tiempo de ayuno que tengamos, el tiempo de hermanos, a hacer tantas cosas para tener conocimiento de la palabra. Usted no puede contentarse, hermanos, con haber leído la Biblia de tapa a tapa una vez, 2 veces, 3 veces. Es como aquel estudiante que una vez le dijo, bueno, él estaba estudiando a los peces, él estudiaba a los peces, y le dice a su docente, al catedrático, le dice, bueno, yo ya tengo conocimiento porque he podido analizar las partes del pez. Entonces, puede preguntarme. Y le dice, ¿usted quiere conocer más? Le dice, sí, quiero conocer más. Entonces, vuelva a estudiar el pez. Vuelva a analizarlo. Vuelva a operarlo para saber las partes del pez. Pero yo ya sé, no, usted vuelva a hacerlo. Vuelva a hacerlo. Hermano, eso fue casi constante. Volvía, ya he repasado todo. Venía el estudiante y le decía, ya he repasado todo. Y el docente le decía, vuelva a hacerlo. Entonces, de la misma manera, hermanos, bueno, yo estoy enseñando homilética y ahí unos hermanos me dicen, pastor, a mí ya no me entra la palabra. En vano leo, pero no puedo memorizarme. Yo le digo, ¿pero usted está aprendiendo algo o no está aprendiendo? Sí, a veces estoy aprendiendo algunas cosas. Hermano, siga leyendo. ¿Quiere conocer más la palabra? Siga leyendo. ¿Quiere tener más conocimiento de la palabra? Aunque no entienda, siga leyendo hasta el final. Y un día usted va a ver cuánto beneficio va a hacerle el estudio de esa palabra. Así es que, hermanos, yo les animo también a ustedes. Usted lea la palabra, lea, no se canse, hermanos. No se fatigue. Busque momentos para desarrollar la vida devocional. Amén, hermanos.